Seguramente no vamos a tener el espacio para poder ampliar mucho esta pregunta, pero creo que vale la pena que les formule, por lo menos los inquiete con esta pregunta. Y es, antes de entrar en la exposición de la palabra, como un preámbulo, y es, si yo les preguntara cuál es la epidemia del siglo XXI, ¿cuál sería su respuesta? Piénselo. ¿Cuál es la epidemia del siglo XXI? Piénselo. ¿Cuál es la epidemia que ha azotado el siglo XXI? Llevamos 22 años de este siglo. Estamos en el año 2022, si mal no me falla. Si no estoy mal ubicado en el tiempo y en el espacio. Estamos en el 2022. ¿Qué ha sido esa epidemia que ha azotado el mundo en el siglo XXI? Muy posiblemente alguien haya pensado que es el COVID-19. ¿Sí? Es posible. Y quiero decirle que no. Ha sido muy difícil. Han sido 2 años muy difíciles. Todo lo que se ha vivido, todo lo que hemos pasado, el azote de la economía, cómo se ha visto azotada la economía fruto del COVID-19, ha sido difícil. Pero con todo y la manera en cómo el COVID-19 ha azotado nuestros pueblos, nuestras naciones, y en especial todos estos países al sur del hemisferio sur han sido fuertemente golpeados con esta situación aquí en Latinoamérica, posiblemente en África, y no sabemos, aunque los países del norte también han sufrido, pero creo que por la economía tan frágil de países como los nuestros han visto mucho más afectados, y a nosotros le sumamos pues todo lo que vivimos el año pasado con el estallido social y todas esas situaciones tan complejas. Pensamos que el COVID-19 es la epidemia del siglo XXI. No. Y no lo estoy afirmando, pero no es algo que estoy sacando como una conclusión personal de mi observación y de mi mero análisis. Me tomé la tarea de investigar un poquito en varios periódicos, documentos, tanto en Latinoamérica como en Europa, más especialmente en España, y encontré los siguientes datos. Voy a compartir con ustedes 3 frases tomadas. Ustedes las pueden consultar en internet y se darán cuenta las fuentes. Son periódicos, una es una revista científica y de psiquiatría, y encontré, este fue el hallazgo de la epidemia del siglo XXI. La primera frase es: la soledad, junto con el estrés y la obesidad. Tenga cuidado que algunos somos acuerpados y de pronto nos llaman obesos, ¿no? Eso no entra, no clasifica. Lo que pasa es que algunos maquillamos muy bien el asunto para que no. La soledad, junto con el estrés y la obesidad, es una de las epidemias más graves del siglo XXI. O lo que es peor, una pandemia al margen de la que ya vivimos debido al COVID-19. No sé si ustedes se han dado cuenta cómo desde el siglo pasado y en este siglo se ha hablado mucho de los suicidios. Por ahí no quiero dar datos porque no quiero equivocarme, pero en un país del Oriente parece ser que hay hasta un ministerio creado para solventar esa crisis y hacer frente a esa crisis. Un ministerio desde el gobierno, solo para que observen lo delicado que es. La segunda frase que quiero compartir con ustedes también son sacadas de lugares, de fuentes, ustedes pueden consultarlas. No quise darme aquí a la tarea de colocar como las fuentes y hacer algo como muy periodístico, no era la intención, solo traer las frases. La segunda frase es: la defensa ante la soledad no es tanto el número de relaciones, sino la cercanía emocional y la posibilidad de tener apoyo. Pero sufrimos un empobrecimiento de la calidad de las relaciones sociales.
¿Por qué es importante esa frase? Porque si usted me pregunta cuántos contactos tiene usted en su perfil de Facebook, no lo va a poder creer. Tengo más de 1000. ¿No le parece genial? Tengo más de 1000 seguidores. ¿Sabe cuántos seguidores tenemos en nuestro canal de YouTube? Al día de hoy, 668. Válgame Dios, imagínense la cantidad de amigos y contactos y relaciones sociales que tenemos. Mentiras. Falso. Falso. Estamos haciendo una reducción y las redes sociales nos están llevando a aislarnos más. Es increíble. ¿Usted ha visto a personas en una misma casa comunicándose a través de las redes sociales? Es absurdo, pero ocurre. Absurdo, pero ocurre. ¿Sí? El apartamento nuestro entra una llamada telefónica y tenemos que salirnos nosotros para que la llamada pueda entrar. Es tan pequeño que sí. Y en lo pequeño que es, ¿te imaginas Sol María escribiendo en una habitación y yo en la biblioteca y Sol María diciéndome, Sergio, vamos a salir a almorzar? Sería absurdo. Pero a ese nivel hemos llegado. ¿Se da cuenta que tener ese acercamiento o tener esa número de relaciones no es igual a esa cercanía emocional y a esa calidad en las relaciones sociales? Yo valoro que el culto hoy podamos transmitirlo por YouTube. Bien. Tenemos un poco de seguidores a nivel de ciudad, del departamento, de Colombia y fuera de Colombia. Observan, tenemos un seguidor fiel es fiel, por lo menos uno, lo tengo claro porque nos comunicamos con él, en Venezuela. ¿Sí? Tenemos seguidores en el podcast, tenemos seguidores en Europa. ¿Sí? Imagínense lo populares que somos. ¡Wow! Pero nada puede cambiar esto que estamos viviendo hoy. Esta experiencia de encontrarnos con el otro no la cambia la frialdad de una pantalla en YouTube. Nos ayuda porque muchas personas no pueden venir al culto por alguna situaciones sociales, familiares, de salud, no pueden venir, trabajo, y pueden participar del culto. Es una manera de involucrarlos, ¿sí? Y de tenerlos cerca. Y personas fuera de la ciudad también con quienes hemos venido sosteniendo contactos que nos siguen. Importante poder llevar el evangelio. Pero esta experiencia no la podemos nosotros cambiar por YouTube. Y la tercera frase dice: en la era de las telecomunicaciones, la psiquiatría considera la soledad el mal del siglo XXI. El fenómeno se da con mucha más frecuencia en las ciudades que en los pueblos, apenas es lógico, ya que en estos últimos las relaciones tienden a ser más cercanas y personales al tratarse de círculos más reducidos. Claro. Las ciudades nos mantenemos al borde, al estrés, la tensión. ¿Se han dado cuenta que en los pueblos todos se conocen? Todos se conocen. Y usted llega y pregunta por un apellido y le dicen hasta el color de los zapatos que se puso ese día. Es el señor que está sentado 20 cuadras, usted camina 20 cuadras, ahí no es. Gira 10 a la derecha, ahí tampoco es. Gira media cuadra, encuentra una casa color naranja, ahí no es. En la de enseguida hay un señor en una silla mecedora, está con unos zapatos blancos, está de bermudas, con un sombrero y leyendo el periódico del día de hoy. Ese es. Le dan todos los detalles. Todos los detalles. Y hoy nos sorprende. Nosotros vivimos en una urbanización, son 180 apartamentos.
Y vamos por la calle y llega alguien y me saluda. Hola, hey, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Cómo vamos? Mi esposa me pregunta, ve, ¿y quién es ese? Ese es el vecino, el del tercer piso, el esposo de doña fulana, el papá del niño tal que tiene el perrito tal. ¿Te acordás que el niño estuvo enfermo? Sí, ese es el papá. Pero usted se las conoce todas. Se le averigua la vida a todo el mundo, pues. Eso de la urbanización. Cuando vamos por fuera de la urbanización y nos encontramos, hola madre, ¿cómo está? ¿Cómo me le ha ido? ¿Y usted por qué saluda a esa viejita? Porque esa viejita una vez me la encontré, tal cosa y tal otra, y vive en tal casa, vive con el hijo de tal cosa, tal otra, tiene esta situación y ve esto y la conozco por esto. Pero se le conoce la vida a todo el mundo. ¿Sí? Claro, ¿sabe qué es la facilidad? Las mascotas permiten eso. Las mascotas, ¿quién creyera? Las mascotas dan relaciones sociales. Ustedes ya se dan cuenta quién saca el perro en la casa, ¿no? Todo el barrio me conoce y todo el barrio lo conozco, literal. O sea, puedo decirle dónde vive. Si alguien me lo encuentra, le digo en qué casa vive, con quién vive, porque ya son 7 años paseando el perro por el mismo lugar. 7 años pasando 3 veces al día. En algunas oportunidades 3 veces al día, por lo menos 2, paseando el perro por el mismo lugar. Terminamos conociendo a todo el barrio. A todo el barrio. Pero hoy escasamente conocemos y tenemos, escuche la palabra, es precisa, escasamente conocemos y tenemos relaciones con aquellos con quienes convivimos. Escasamente. Porque a veces no sabemos ni lo que le pasa a nuestro hijo. No sabemos lo que le pasa a aquel con quien duermo todas las noches. Sé que está ahí y está vivo porque se mueve. Y es más, se levanta a tomar café o a preparar el desayuno. Está vivo. Un titular de una cadena de televisión muy reconocida dice: cada vez más solos. El impacto de la pandemia, este no está en la diapositiva, el impacto de la pandemia en la salud mental, cada vez más solos. Escuché esto, lo escuché de Estados Unidos, pero también me di cuenta que aquí en Latinoamérica, la soledad de la pandemia impulsa un boom de las mascotas y un mercado multimillonario en Brasil. ¿Qué tal? Las mascotas son buenas compañías, claro. Nos acompañan cuando estamos tristes, claro. Yo he tenido 3 perros y me acompañan cuando estamos tristes. Saben leernos, increíble, nos leen tan bien. A veces nos leen mejor que nuestros mismos familiares. Llegamos cabizbajos y el perro logra, experimenta, te lee. El perro tiene una capacidad de leerte impresionante. Cuando uno está así como algo acelerado, el perro te lee. Y uno aprende a leer el perro también. Yo no he tenido sino perros, no puedo hablar de gatos. He aprendido a leer el perro. Cuando el perro hace cierto movimiento, le digo, este man quiere salir. Y yo aquí viene embalado. Y quiere salir ya. ¿Qué hago? Y si no lo saco, vea el lío en el que me meto. Porque comienza a empujarme, a ladrarme, a estrujarme, a lamerme el brazo, a decirme, le cierro la puerta y les toca abrirse porque daña la puerta. Resulta más fácil sacarlo que quedarme. Pero nunca reemplazará la necesidad que tenemos de encontrarnos con otro. Nunca. Hoy iniciamos una serie que hemos decidido llamar, a la luz de esto, Una Iglesia Sana. Una serie que hemos llamado Una Iglesia Sana Cuida. Porque una de las características de la iglesia es la comunión. Y dentro de la comunión está el concepto del cuidado. Y en este buscar
¿sí? Buscar y buscar y buscar en la iglesia, en el tema de la escritura con relación a esto. Vemos lo prioritario y el realce que se le da al concepto de cuidar, del cuidado que hay que tener unos con otros. Y durante estos 4 domingos del mes de mayo, pues haremos un acróstico con la palabra casa. ¿Y por qué casa? Porque para muchos de nosotros casa puede ser solamente el espacio físico, la parte material, pero para otros casa puede trascender el concepto, y la idea es que ese concepto de casa vayamos un poco más allá de la parte física y entendamos que casa también está relacionado con ese espacio donde encuentro lo que estamos necesitando como seres humanos en el momento de la peor epidemia que ha habido el siglo XXI, y es la soledad. Tan rodeados de tanta gente y al fin tan solos. Tan rodeados de tanta gente y al fin tan solos. Hoy el Señor nos quiere hacer un llamado a que nosotros nos acerquemos a ese cuidado que debemos tener unos con otros, y haremos un acróstico. Cada domingo iremos nutriendo ese acróstico, y hoy iniciamos con la palabra C, y es confortamos. Nos confortamos unos a otros. Nos confortamos. Y estaremos tomando el Salmo 133, al que nos estaremos acercando, que ya lo leyeron. Estaremos leyéndolo ya a pedacitos, pero ya lo leyeron al inicio del culto. Entonces no lo volveremos a leer, pero sí le estaremos haciendo un seguimiento al Salmo 133. Pero quiero ubicarlos. ¿Qué es el Salmo 133 y dónde está ubicado el Salmo 133 en el libro de los Salmos? Ustedes recuerdan que cuando estuvimos haciendo el seguimiento a los Salmos, de aprendiendo a orar con los Salmos, que hicimos un bello estudio, cada día leyendo un salmo, y teníamos reflexiones ocasionales sobre ello, no sobre todos los salmos, pero sí hacíamos algunas reflexiones. Estuvimos considerando los salmos de los peregrinos. Es más, ustedes de pronto recuerdan el Salmo 121. ¿Recuerdan cómo dice el Salmo 121? ¿Cómo dice? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ese es el segundo salmo peregrino, de los peregrinos, o canto gradual. Es posible que usted en su Biblia, en el título, encuentre el término canto gradual. Sí, canto gradual. Para traducirle esa expresión canto gradual, es canto de los peregrinos. Y para traducirle eso de los cantos peregrinos, son 15 salmos, del Salmo 120 al Salmo 134. Y esos salmos peregrinos son los salmos que están entonando todos los judíos, que desde todos los lugares donde están, desde sus lugares de origen, van desplazándose hacia Jerusalén y van entonando esos cantos, porque van felices de poder tener la oportunidad de llegar a la casa de Dios y encontrarse con el Señor y con sus hermanos. Van en un festín, en toda una fiesta, una expresión de júbilo que están elevando al Señor por la oportunidad que tienen de encontrarse con Dios. Pero mire el detalle. El Salmo 133 inicia diciendo: miren. Estoy usando la expresión de la Reina Valera porque la Nueva Versión Internacional fue un poco tacaña y nos robó la palabrita inicial. Perdónenme que se los diga, nos quitó la palabrita inicial. La Nueva Biblia de las Américas dicen: vean. Un poco tacaña la Nueva Versión Internacional, nos quitó la expresión miren, que sí aparece en el texto original. ¿Sí? Y el Salmo 133 aquí dice: miren, estoy tomando la expresión de la Reina Valera, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Está a puertas de terminar la serie de los salmos peregrinos, porque termina en el Salmo 134. Pero mire cómo inicia el Salmo 120: en mi angustia invoqué al Señor. Así inicia el salmista cuando está en su casa, en su lugar de origen, a puerta de salir hacia Jerusalén. Así inicia: en mi angustia invoqué al Señor y Él me respondió, Señor, líbrame de labios mentirosos y de las lenguas embusteras. Es lo que el salmista está
viviendo. Se siente extraño porque ahora está en medio de una comunidad totalmente ajena a Él, una comunidad totalmente ajena a la palabra del Señor, una comunidad con unos valores, unos principios, unos modos de vida totalmente ajenos a ese reino y a ese rey y a ese Dios. E inicia con un lamento. En mi angustia invoqué al Señor. En el Salmo 122 dice: yo me alegro cuando me dicen vamos a la casa del Señor. Recuerda que son los salmos peregrinos, los salmos que están entonando desde el momento que salen hasta que llegan. Yo me alegré, yo me alegro cuando me dicen vamos a la casa del Señor, Jerusalén. Ya nuestros pies se han plantado ante tus portones. Está jubiloso porque tiene una oportunidad maravillosa de salir de ese entorno que en algún momento resulta hostil. ¿Y por qué resulta hostil? Porque es un hombre creyente, es una familia, una mujer creyente, son los niños creyentes, son los adolescentes creyentes, son las personas piadosas que vienen y están en sus pueblos allí tratando de hacer vida, pero se encuentran con unos estándares, unos modos de vida, unas creencias totalmente ajenas a ellos. Y ahora, en ese peregrinar hacia Jerusalén, dicen: ha llegado el momento por fin de ir a Jerusalén a encontrarnos con los nuestros, a encontrarnos con los nuestros. Son pueblos totalmente ajenos a la voluntad del Dios Todopoderoso, donde se adora de acuerdo a otros principios, a otras formas, a otras deidades. Posiblemente son pueblos que no tienen nada que ver con el Dios de la Escritura. Además de que sus prácticas no corresponden a la fe del creyente de la Biblia. ¿Qué experimenta un creyente que quiere ser fiel a su Señor en medio de un mundo con ideologías, con principios, con modelos, con estándares, con una escala de valores totalmente diferente a la del creyente? ¿Qué experimenta? Colóquese en los zapatos. Y yo creo que no resulta muy difícil el asunto. No resulta muy difícil colocarnos en los zapatos del otro, del creyente allá, de ese momento, de ese peregrino que sale de su lugar de origen, que va caminando expectante, muy afectado por el entorno en el que vive, y ahora encuentra un oasis en esa oportunidad de ir a encontrarse con los suyos. ¿Qué experimenta? Una resistencia, a lo mejor un relegarlo, un desplazamiento, un señalamiento, una burla, un desprestigio. Pero ha llegado el momento de encontrarse con los suyos, con aquellos que comparten la misma fe, con aquellos que han de solidarizarse con las situaciones que viven. Pero algo curioso es que a pesar de la manera en cómo inicia el Salmo 120, el peregrino sabe que tiene que ir a Jerusalén y volver a su lugar de origen. No se queda en Jerusalén, vuelve a su lugar de origen. Y eso da cuenta posiblemente de la idea que tienen para nosotros en el Nuevo Testamento. Esto es en el Antiguo Testamento, pero nosotros podríamos pensar y entender esto como ese llamado del Señor a colocar su pueblo insertado en contextos tan hostiles y ajenos. ¿Y por qué son hostiles? Salmo 120. Lengua embustera, lea todo lo que vive el salmista en el Salmo 120. Contextos hostiles, colocarlo allí para que sea sal y luz en medio de esos contextos tan complejos, tan difíciles, tan contrarios, tan contrarios.
Me dicen cuál. Tan contrarios, tan hostiles. Pero el peregrino sabe que irá a Jerusalén y vuelve. No se queda en su lugar. No se queda en Jerusalén. Va a Jerusalén con el propósito de cumplir el mandato, porque es un mandato de Dios ir a Jerusalén por lo menos 3 veces al año. Es un mandato. Y ahora en ese mandato no solamente está procurando obedecer allí como una oveja que debe obedecer a regañadientes, no, está procurando encontrar fortaleza, comunión en medio de esa comunidad, en medio de ese espacio de encontrarse con los suyos, con los creyentes. Y mire la manera en cómo los describe en el Salmo 133 versículo 1. Y la manera de describirlos es: cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Está hablando de los hermanos. Posiblemente el Salmo pudo haber sido en un inicio construido para el contexto de una familia. Y entiéndase una familia en los términos de la antigüedad, que no eran las familias nucleares tan limitadas como la nuestra. Un padre, una madre y 2 hijos. O uno. No, posiblemente era la familia extendida. Pero ahora es tomado ese salmo e insertado en este punto para hablarnos del gozo que trae para el creyente ir a la casa del Señor a encontrarse con los suyos y compartir con los suyos. Pero en casa no solamente encontramos, porque algo que nosotros podemos hacer con el salmo es hacerlo muy romántico, ¿no? ¿Y cómo hacemos como romántico el salmo? Pues aquí nos ponemos a idealizar. Ay, tan bellos, esa es la unidad que necesitamos, sin problemas. ¡Wow! ¡Qué belleza! ¡Qué ternura! No, bajemos eso a la realidad. Y es que el salmista está diciendo cuán bueno, y mire la manera en cómo lo va a cualificar, cuán bueno y cuán agradable. Es reiterativo, es enfático, cuán bueno y agradable. ¿Y qué es lo que uno encuentra en una casa cuando llegamos a casa? Pues en casa es el lugar donde nos aman, en casa es el lugar donde nos acogen, en casa es el lugar donde nos extrañan, en casa es el lugar donde nos tienen allí, nos cuidan, nos miman, nos contemplan, pero también es el lugar donde nos educan, también es el lugar donde nos forman, también es el lugar donde nos llaman la atención, también es el lugar donde la mamá o el papá nos sienta en una mesa, en una silla y nos dice: te sientas ahí porque hoy tenemos que hablar, hay algo que no anda bien en tu vida. Es el lugar donde somos corregidos, es el lugar donde somos formados. Con todo y eso, a pesar de que nuestra casa es el lugar donde somos formados, donde nos confrontan ante nuestros errores, donde somos desafiados y exhortados a cambiar nuestro estilo de vida porque no corresponde a los valores que nos han enseñado nuestros padres. A pesar de eso que vivimos en casa, amamos nuestra casa, o se espera que amemos nuestra casa. Posiblemente no podemos generalizar por las malas experiencias que a veces pueden algunas personas tener en casa y dicen: pero mi hogar no es así. Pero efectivamente el extrañar eso de casa da cuenta de que aun cuando llegamos a casa y nadie nos corrige, para nosotros es claro que hay algo que no anda bien. No anda bien. Es más, es posible que uno de los reclamos que podamos tener en nuestra casa, en nuestro entorno familiar es: me equivoqué y nunca me llamaron la atención. Nunca fui desafiado a corregirme. Nunca fui exhortado. De tal forma que el salmista aquí está diciendo cuán bueno y cuán agradable es encontrarnos con los hermanos. Pero no solamente la experiencia romántica, es la experiencia también de la formación, de la exhortación, de la disciplina, de la corrección, del ánimo, del cuidado, del mimo, del apapacho, como dicen los caleños. Pero también es el espacio donde somos formados, donde se nos forma. Y por eso el salmista dice: cuán bueno y agradable. Y nos llama diciendo: miren, vean.
Es decir, es algo que no puede pasarse por alto. La experiencia no puede pasarse por alto. No puede pasarse por alto. ¿Verdad? Que ir a Jerusalén no solamente era el cumplimiento a regañadientes de un mandato, era la oportunidad de encontrar comunión y fortaleza. Era la oportunidad. ¿Por qué? Él lo va a decir en la última línea del Salmo. Este es un salmo muy corto. Un comentarista, la palabra exacta no la recuerdo, pero hay un comentarista del Salmo que me llamó la atención diciendo, esta palabra es mía, pero es la expresión que el comentarista quería decir, siendo un salmo tan tacaño de palabras, nos dice tanto de la vida y necesidad de la iglesia, que ojalá lo entendiéramos a profundidad. Si entendemos ese salmo en lo que nos comunica, nunca faltaríamos un domingo a la iglesia. Nunca nos ausentaríamos de la iglesia. Es más, procuraríamos cómo servirle al otro. Y el comentarista dice, siendo tan preciso, él no usa esa palabra, la olvido cuál es la palabra, siendo como tan preciso en sus palabras, como tan escaso, como que nos limita en sus palabras. Ojalá la iglesia entendiera el llamado y tarea de la iglesia, porque entonces de esa forma no cambiaríamos la iglesia por tantos platos de lenteja a nuestro lado. El último versículo del versículo 3 dice, porque allí, estoy leyéndolo en la Nueva Biblia de las Américas, porque es la Biblia que mejor capta el sentido y en un momento les diré por qué. Porque allí mandó, mire la expresión, mandó el Señor la bendición y la vida para siempre. La comunión unos con otros nos protege a nosotros de la influencia permanente del creyente en esos momentos y en esos contextos tan hostiles donde nosotros nos desenvolvemos a diario. Nos vemos sometidos nosotros a escalas de valores, a presiones totalmente opuestas al reino de los cielos, que es el reino que debe regirnos a nosotros. Y esa influencia se da a través de nuestras relaciones sociales, se da en los contextos en los que nos desenvolvemos, educativos, laborales, en los medios de comunicación, cómo nos van cambiando las formas de pensar, en las ideologías y filosofías que se oponen a la ley de Dios. La iglesia es el espacio para nosotros podernos proteger de esa influencia exterior. Es el espacio para podernos proteger. ¿Ha visto usted la iglesia como eso? ¿O solo la ve como la actividad social del día domingo a las 10 de la mañana? Qué escasa visión tenemos de la iglesia, ¿no? La comunión unos con otros. Esa idea de casa, de ver la iglesia como una casa, como el lugar donde nos confortamos, ese hogar del creyente. Posiblemente muchos de nosotros venimos de hogares donde los únicos creyentes somos nosotros, no hay otro. No hay otro creyente más en casa. Usted hombre, usted mujer, a lo mejor es la única creyente en su casa. Su cónyuge no es creyente, sus padres no son creyentes, las personas con las que convive no son creyentes, ni su familia extendida. ¿De qué manera es descalificado cuando usted tiene que plantear los principios y valores cristianos? La casa que nos está presentando el Salmo 133 también nos protege de uno de los mayores daños que está ocasionando el mundo contemporáneo, y es el individualismo, que es la causa de ese factor de soledad, epidemia del siglo XXI. Dice que los jóvenes hoy, no recuerdo con quién hablaba hace poco, un diálogo informal que teníamos, no era algo privado, era un diálogo informal sobre familia, y estábamos hablando de que los muchachos hoy no están pensando en conformar familia, no, están pensando en su desarrollo, en su crecimiento, en
su madurez profesional y ganar dinero y viajar por el mundo y sostienen una relación temporal acá, ocasional, obtienen lo que quieren, generalmente es una situación reducida solamente a lo sexual, una vez se agotan del tema, ya agotan lo sexual, ya no queremos más, ya no me satisfaces, pues terminamos, no hay problema, mijo, un gusto haberlo conocido, mijo, gusto haberlo conocido, qué gusto haberte visto, si nos vemos no nos conocimos, ¿bien? Si alguna vez un cafecito nomás, ahí quedamos. Y seguimos independientes y luego sostenemos otra relación y otra se configura en la misma dinámica, una relación ocasional, nada trascendente, nos encontramos. Un individualismo enfermizo y se dice, de acuerdo a las estadísticas, desde el siglo pasado y ahora en este siglo se ha agudizado. El concepto de familias conformadas por una sola persona, ¿no? De hecho, en una oportunidad participé en un simposio de familia y hubo toda una total descalificación de lo que es el concepto de familia nuclear. En los contextos educativos, psicología, sociología y de familia, usted se atreve a decir que el modelo de familia es la familia nuclear y esté seguro que lo van a abuchear. Se lo advierto. Téngase fino, porque lo van a abuchear. El concepto de familia nuclear no es el ideal de familia hoy. No es el ideal de familia. No lo es. Ni social, ni desde la psicología, ni desde la sociología, ni desde la terapia de familia. No, ahorita no. El incremento de las familias integradas por una sola persona van en aumento impresionante. Y no solo son los abuelos que se están quedando solos, son los jóvenes que salen de casa. Y ya no salen para establecer una relación, salen como una evidencia de su superación, crecimiento, independencia. Ahora sí tengo el control sobre mí. No es más que una evidencia del enfermizo egoísmo que estamos viviendo nosotros los seres humanos en nuestro tiempo, que nos está impidiendo relacionarnos abiertamente con el otro. Se ve en la iglesia también. No queremos quebrarnos. ¿Y qué es quebrarnos? Nadie quiere mostrarse débil en la iglesia. Todos queremos ser superhombres. Batman, Batichica, Superman. ¿Cómo se llama la mujer de Superman? ¿Supergirl? Algo así. Ustedes sabrán. Todos somos superhéroes. Invencibles. Todos somos superhéroes invencibles. Esa es la estupidez de nuestra sociedad. Nos están robando la oportunidad de encontrarnos con el otro. Ojalá tuviéramos un perchero a la entrada donde colgáramos todas nuestras caretas y pudiéramos llegar a la iglesia y entender que este es el lugar donde podemos mostrarnos tal cual como somos y donde necesitamos mostrarnos, donde necesitamos que el otro me conozca tal cual como soy, que el otro me identifique, sepa mi dolor, conozca mi dolor, pero tengo miedo por lo que el otro hará. ¿Cómo me va a pisotear? ¿Cómo me va a dañar? ¿Cómo me va a afectar? Consideramos como una intromisión el hecho de que otro se entere de mí. Para el salmista, no. Mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Esa era la expresión del salmista. Porque de otra manera, entonces la iglesia es un club. La iglesia es un club nomás. La iglesia ha pasado de ser ese lugar donde cohabitamos. Ya se ha reducido a simples relaciones sociales, pero no relaciones afectivas.
¿No será por eso que a veces no extrañamos venir a la iglesia? Porque la iglesia se convirtió en ese espacio social. Se ha reducido a ese espacio solamente superficial donde compartimos oraciones y todo muy superficial. Pero ha dejado de ser el espacio donde somos exhortados, somos desafiados, donde venimos a dar cuenta de cómo estoy, cómo va mi vida. Donde vengo, ha dejado de ser el espacio donde soy desafiado a abandonar esa conducta pecaminosa que hay en mí. Es el lugar donde soy desafiado a cada día crecer en mi fe y no quedarme estancado. Si la iglesia no es esto, entonces somos un club. Somos un club. Y Cristo no vino a fundar clubes. Si necesita un club, hay algunos muy buenos en la ciudad. De pronto algo costosos. Y le puede costar más que la membresía en la iglesia. La membresía en la iglesia no cuesta nada. Usted dirá, sí, mi diezmo. No, su diezmo no es el pago en la membresía, perdón. Su diezmo es el reconocimiento de que Dios es su Señor y Salvador, su sustentador y dador de todo cuanto usted tiene. Si lo que necesita es un club, posiblemente haya mejores en la ciudad. Este no es un buen club. Esta es la casa de Dios. Es la casa donde venimos a encontrarnos. Es el lugar donde la familia de la fe se reúne y donde cuando el creyente sale de su casa debería estar diciendo, mirad cuán bueno. ¿Qué tal nosotros desde el día sábado diciendo, mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía? Porque voy a tener la oportunidad de encontrarme con mis hermanos, a ir a que me ayuden, me sostengan, me soporten, me guarden, oren por mí, me fortalezcan, me exhorten, me desafíen. Es el lugar donde daré cuenta de lo que soy y estoy viviendo. Eso es la iglesia. Si no es eso, somos un club. Si no es eso, somos un club. Luis Alonso Choque, el comentarista sobre los salmos, dice que este salmo, a pesar de que no tiene la palabra bienaventuranza, es una bienaventuranza. Es una bendición de Dios. Porque anuncia lo valioso que es y lo que resulta para el creyente la oportunidad de encontrarse con los suyos. Eso es lo que dice Luis Alonso Choque. El salmista está impactado con la oportunidad de ir a su lugar de origen. Salir de su lugar de origen e ir a Jerusalén. ¿Y por qué? Porque es la oportunidad de él encontrarse y para él la manera de calificar. Y llama la atención porque el salmo inicia con los calificativos. Cuán bueno y cuán agradable. Pero escuche bien, hay cosas que son buenas y no agradables. ¿Ustedes saben de algo bueno que no es agradable? En una oportunidad conocí a alguien que sufría, bueno, no sé, yo nunca he tomado el medicamento, pero hay medicamentos que no son agradables, pero son buenos. ¿Usted le han aplicado alguna inyección de benzetacil? ¿Sí? ¿Eso es agradable? No. Cuando yo era adolescente me aplicaron varias inyecciones de benzetacil. Eso era una maravilla. De esas cosas que uno no quisiera recordar, uno quisiera que hubiera un lapsus en la vida y que esos episodios uno nunca los recordara en la vida, ¿no? Pero eso es, la memoria es prodigiosa y va a recordar eso siempre. Pero es bueno, indudablemente es buena. Por lo menos a mí se me inflamaban las amígdalas y donde el médico, acuéstese ahí boca abajo. Ay, doctor, no, doctor. Bájese los pantalones. Y templaba uno. Relájese. Ay, doctor, no. No es que los hombres sean débiles, no.
para nada. Para nada. Pero aquí hasta las mujeres están diciendo que la benzetacil es una inyección dolorosísima. Entonces, doña Consuelo, usted me ayuda y me acompaña a mí en mi dolor, porque veo por acá otro grupo que dice que no, pero usted me dice que sí. Entonces, me siento ahí fortalecido. Pero aquí el salmista dice, esto es bueno y agradable. Pero entiéndase que eso agradable, como lo estamos describiendo, que es algo delicioso, que resulta placentero, involucra lo que le estamos diciendo. Involucra no solamente el apapacho, no solamente la alegría de que nos reencontramos. También es el momento donde somos desafiados desde la palabra. Somos desafiados desde el encuentro con el otro, cuando nos encontramos en familia, cuando somos llamados a dar cuenta de lo que estamos viviendo. Que es bueno y agradable. Y esa experiencia el salmista la llama y la describe como algo agradable. Y habla de convivencia. La Nueva Biblia de las Américas habla de habitar. Convivencia no es el encuentro ocasional. Si la iglesia se reduce a este encuentro ocasional, domingos 10 de la mañana, entonces esto ha pasado a ser un club. La iglesia es el lugar de residencia. Yo no espero que usted dentro de 8 días traiga su ropa. Por favor. Aquí no hay sino un apartamento para el conserje y su familia. Y yo no creo que ellos estén dispuestos a recibirnos a todos nosotros. Yo no creo. Aquí el asunto es que estamos llamados desde la Escritura a que la iglesia y ese encuentro de comunidad sea un habitar de manera permanente, juntos en el mismo lugar. Hace referencia a una residencia. La iglesia es nuestra residencia, pero no la iglesia física, es la iglesia como cuerpo, como comunidad, como hermanos, como fraternidad, como familia de la fe. ¿Y por qué somos familia? ¿Por qué somos familia? ¿Por qué podemos cohabitar? ¿Por qué podemos convivir? Tenemos un mismo Padre, un mismo Señor y un mismo Espíritu. Por eso podemos hacerlo. No hay otra razón. Un mismo Padre, Hijo y Espíritu. La iglesia se da en una comunión, en esa cohabitación. Y es un verdadero regalo. Y es el momento para golpear esa epidemia del siglo XXI, que está arrasando con nuestra juventud. Creemos que nuestros niños, jóvenes y adolescentes son personas muy sociables. No se la crea. No se la crea. Son los más solitarios de nuestro contexto. Los abuelos son los más solitarios de nuestro contexto. ¿Por qué? Son las personas más escasas en encontrar esos espacios de relaciones afectivas. Los jóvenes porque han reducido sus relaciones a un chat, a unas escasas palabras. Y eso que los jóvenes ya ni hablan, colocan dibujos. ¿Usted no ha visto los mensajes de los jóvenes? Colocan un dibujo y uno se queda mirando. ¿Y eso qué significa? Simbolitos, ¿no? Entonces uno recuerda eso que hacía uno en la escuela con los jeroglíficos, ¿no? Será un jeroglífico. Pero no eran los jeroglíficos que nosotros conocimos. Usted ve el símbolo y usted dice, no, pues, ¿qué le pasa a fulano? No sé qué le pasa. Y usted le muestra a un joven, significa que está en la casa, que está muy aburrido, que el papá lo regañó, que tiene que ir al colegio. Pero ahí no hay sino un dibujo. Sí, todo eso significa. Eso es jeroglífico. Todo eso significa eso. ¿Y cómo concluyó usted eso? Pues eso significa. Ya ni hablan. Solo escriben y aprendieron algo que nosotros aprendimos cuando estudiábamos. Parecen fichas mnemotécnicas, lo más reducido posible. O lo que aprendieron algunas secretarias. Mi esposa estudió secretariado hace muchos años. Y ella escribía sus escritos para el Señor, los escribía en taquigrafía. ¿Ustedes saben qué es taquigrafía? ¿Sí? Los más... Pues nuestra María no es que sea viejita, no es que sea viejita. No, para nada.
Ustedes son testigos de que no dije eso. ¿Sí? Ahora me ponen a dormir del balcón para afuera y ustedes verán. ¿Sí? Taquigrafía. Ellos tienen otra forma su taquigrafía es diferente, sus mnemotecnias son diferentes. No hablan. Solo son frases, pero están desvinculados. Desvinculados. La soledad entre las personas jóvenes y ancianos es una cosa aterradora. Pero de ahí no escapamos los que estamos en el medio, ¿no? No escapamos. Tan rodeados de tantos y tan ausente de todos. ¿Sí? Este espacio tiene que ser el regalo de Dios para su vida. Y es el regalo de Dios para su vida. Es el cielo hecho realidad. Y que no nos pueden bajar el cielo, sí lo podemos bajar. Pero no somos nosotros los que lo bajamos. Es Dios quien nos baja el cielo. Y ahora, por su presencia, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu, podemos nosotros vivir en esa armonía juntos en armonía. Esa armonía hace referencia a esa, todos han escuchado seguramente una orquesta, tenemos varios instrumentos, cómo cada instrumento sabe dónde entra, dónde sale, cómo interpretar cada uno la partitura, que es la misma. Cambia de acuerdo al instrumento, pero es la misma partitura, la misma canción, y cada uno sabe dónde entra y dónde sale. Y una vez comienzan todos a cumplir su tarea, tremenda sinfónica la que tenemos, tremenda melodía la que hay allí. ¿Por qué se logra eso en la iglesia? Se logra como una gracia de Dios, no por una cohabitación forzada. ¿Quiere un ejemplo de la cohabitación forzada? Ustedes han visto esos programas de televisión. A veces veo las peleas para ver lo absurdos que somos. ¿Cómo se llaman esos programas que los ponen a convivir a la brava ahí? Esos realities que se llaman realities, que los ponen a convivir ahí y los encierran en un recinto. Inician todos con muchos amores. Eso, piquito va, piquito viene, tú eres mi mejor amigo, tú eres mi mejor amiga y tal cosa. Coja los 8 días después, 15 días después, 20 días después. Eso que tú eras mi mejor amigo y que ahora yo no, que no sé qué, que no sé cuántas, que no sé cuántas. La cohabitación, esa armonía no es algo que logramos como un efecto de nuestro esfuerzo. Es una gracia de Dios. Es una gracia de Dios. Que a la luz de lo que dice Efesios es algo que nosotros debemos esforzarnos por mantener. No la producimos, pero sí debemos esforzarnos por mantenerla. ¿Y por qué no la producimos? Porque el que la produce es el Espíritu de Dios que vive entre nosotros. Pero la iglesia debe procurar mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Eso es lo que la iglesia debe procurar. Eso es lo que la iglesia debe procurar. Luego vienen 2 ilustraciones que quiero dejarlas para que ustedes puedan abordarlas. Solamente decirles que la idea del óleo que desciende desde la cabeza hasta el borde de las vestiduras habla de ese olor, porque está usando 2 ilustraciones, así como la armonía en la iglesia, en esa comunidad, es así como el óleo que desciende, es un óleo precioso que va descendiendo. Es un óleo precioso, dice la Nueva Biblia de las Américas, un buen óleo, era aromático, generaba un olor, un impacto en todo su alrededor. ¿Usted recuerda lo que pasó con la iglesia en Hechos capítulo 2? La gente alrededor quedaba asombrada de lo que vivía la comunidad. Dios fue el que creó ese impacto y la comunidad procuró mantenerla. ¿Hubo dificultades? Claro que sí. Le hace Hechos capítulo 5, Hechos capítulo 6. Las dificultades que hubo, pero la iglesia hizo todo por mantener esa unidad que el Espíritu estaba provocando entre ellos, y eso generaba un impacto a todo su alrededor. Y algo que va a describirnos también esa figura de que desde la cabeza hasta el borde es que es algo que trasciende a toda la comunidad.
todos en la iglesia, cuando vivimos esa gracia de Dios, es una experiencia que no se limita a las jerarquías de la iglesia, sino que invade y toca a todos los que están en la iglesia. A todos los involucra. Nadie escapa de ese precioso don de Dios. Pero téngase fino aquel que quiera dañar la unidad de la iglesia, porque estará pisoteando la gracia de Dios sobre la iglesia. Te recordará todos los casos que tenemos en el Nuevo Testamento. El rocío de Hermón. El rocío en el Antiguo Testamento tiene la figura de fertilidad. Está asociado con fertilidad. Y está hablando de Hermón, es el pico más alto que tiene el territorio de Israel, 2.700 metros sobre el nivel del mar. El pico más alto. Sus picos están cubiertos de nieve. Y dice que desciende el rocío sobre toda esa cordillera, la parte baja de la cordillera. Algunos dicen que es un poco absurdo la comparación de el rocío que baja desde los 2.700 metros cuando los montes de Sión están a 300 kilómetros de distancia, que la figura es algo absurda. Hurgando un poquito, nos enteramos de que hay unas corrientes de aire que bajan desde el monte Hermón por toda la cordillera, bajan y pueden llevar, y en algunas oportunidades llevaban el rocío hasta allá, lo llevaban. Y como este es un salmo de David, posiblemente David, dice un comentarista, está haciendo alusión a lo que para él fue el costo de obtener la unidad del pueblo de Israel. Y ustedes recordarán el costo que él tuvo que pagar para lograr obtener la unidad del pueblo de Israel frente a la tensión cuando él se estaba haciendo rey, lo que le costó, lo difícil que fue. Y ahora David, como compositor de este salmo, dice: cuán hermoso, cuán bueno y agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Y posiblemente lo que veía era cómo desde el norte descendían todas esas personas dispuestas a adorar a su Señor, a encontrarse en esa comunidad donde encontrarían la fortaleza y la bendición. Porque hay que conservar la unidad y no pisotearla. Esa armonía, porque hay que conservarla y cuidado con pisotearla. Recuerde, les dije que la última línea la tomé de la Nueva Biblia de las Américas. Porque allí mandó el Señor la bendición y la vida eterna. Porque la Nueva Versión Internacional, y así la mayoría de las Biblias dicen, donde se da esta armonía, el Señor concede. La expresión va un poco más allá. Y es que el Señor mandó en términos de mandamiento, de mandato, de orden. Una orden del Señor a esa comunidad donde se vive esto. Dios manda bendición y vida eterna. Pero el concepto de vida eterna es diferente a lo que nosotros posiblemente nos imaginamos a la luz del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento el concepto de vida eterna tiene posiblemente una marca diferente. Y aunque nosotros como lectores del Nuevo Testamento estamos pensando en vida eterna en términos del futuro, muy posiblemente la nueva Biblia de las Américas nos va a dar la idea, la vida para siempre, en términos de la intensidad de vida. ¿Y por qué es importante hablar de la intensidad de vida? Recuerden el rocío de Hermón que desciende, que simboliza fertilidad. Y es que en ese mundo encontramos la muerte, pero en la comunión de los hermanos a la luz del Espíritu, gracias a Cristo que nos hizo familia y al Padre que nos cobija, ahora la iglesia entonces vive y disfruta esa intensidad de vida que el mundo ha perdido. Pero necesitamos conservar la unidad, la armonía y la comunión. Jesús hoy reúne la iglesia como un solo cuerpo, bajo un mismo rey, unidos por un mismo espíritu. Y es allí
donde Dios envía bendición y vida intensa. Es allí, en medio de la gran pandemia del siglo XXI, cualquier persona que entre a esta comunidad debería, si no lo están viviendo, estamos pisoteando la gracia de Dios. Porque nosotros no producimos la armonía, la mantenemos. El que la produce es el Espíritu que vive en nosotros. Nosotros no la producimos. Es una gracia de Dios. Si alguien viene a esta congregación y no vive esa gracia, entonces no estamos dando cuenta de lo que somos, el cuerpo de Cristo. Pero para eso necesitamos romper con nuestro individualismo, con el gran mal del siglo XX, ese egoísmo absurdo con el que vivimos. La prerrogativa que yo tengo que ser superior a todos ustedes, porque posiblemente soy el pastor de la iglesia y todos ustedes necesitan ver en mí a un superman, un superhéroe. No. Si usted es anciano de la iglesia, la gente no tiene que ver en usted un superhéroe. No, olvídese de eso. La gente necesita ver a Sergio. La gente no necesita ver al anciano. La gente necesita verlos a usted, no a su cargo. La gente quiere encontrarse con usted, con quien usted es. Deje su careta de anciano allá. Yo dejo la mía de pastor también. Pero acá nuestras relaciones deben ser horizontales. Somos una familia, solidarios los unos con los otros. Y lo que nos une es el amor en Cristo. Somos salvos, somos iguales. Delante de Cristo, nuestras tareas pueden ser diferentes. Pero delante del Señor, todos somos iguales, siendo nuestras funciones muy diversas. Todos somos iguales. Que la iglesia sea el espacio donde todos nosotros, digamos, desde el día sábado, quizá desde el viernes, o aún desde el lunes, estemos añorando cuándo será el domingo para poderme encontrar con esos hermanos. Y poder decir a mitad de semana, yo me alegré con los que me dijeron, a la casa del Señor iremos. Y el día sábado, domingo decir, mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Venir, vivir esa gracia de Dios acá. Acompañarnos, exhortarnos, desafiarnos, acompañarnos, para luego volver al mundo y seguir siendo la sal y la luz que debemos ser. No debemos quedarnos acá, tenemos que ir al mundo a mostrar la sal, a ser la sal y la luz que Cristo nos llamó a ser. Que Dios nos ayude como iglesia. 2 tareas tenemos. Este ejercicio tiene tarea. No se los había dicho, ¿no? Pero ya se los voy a decir. Tiene 2 obras prácticas. A partir del próximo domingo, algunos me hicieron bullying porque lo iba a hacer a partir de hoy, que no, que día de la madre, que no, que me tocó cambiar. Dentro de 8 días iniciamos. 2 obras prácticas. Al terminar el culto, a partir del próximo domingo, todos estamos invitados a tomar un café. Y si usted quiere traer unos pancitos, tráigase unos pancitos. Después del culto. No en el momento de la escuela dominical, no. Después del culto. Vamos a traer pancitos, vamos a traer galletitas, vamos a traer todo. Colocamos una mesita, la gente servirá su café. Se van a sentar en las mesas a compartir 15 minutos. Si usted quiere quedarse 3 horas, quedarse amaneciendo, es problema suyo. No sé si Luis lo va a aguantar, le cerrará la puerta y le dirá mañana a las 6 de la mañana vengo y le abro. Ya Lucho verá con usted cómo hace. ¿Sí? A Lucho le queda la tarea. Yo nomás le estoy diciendo 15 minutos. Vamos a hablar, a tomarnos un café y toda la cosa, con el pancito, con lo que trae. Entonces, si siéntase en la libertad. Si traemos mucho, lo repartimos y luego entre todos los que hayamos. Se lo llevan, ¿sí? Porque nada puede quedar.
Tráigase alguito. Durante todos los domingos de mayo nos bajamos. Vamos a tener las mesas organizadas con toda libertad. Usted se sienta donde quiera, habla con quien quiera. Una tarea: no se puede parar de la mesa sin antes orar por el que está a su lado y el que está a su lado orar por usted. No se puede parar de la mesa sin orar por el que está a su lado y sin que el que está a su lado ore por usted. Se quedó 5 minutos, hable, converse y todo, se sienta ya, tómese su café, cómase su pan de bono, lo que hayan traído, las galletas que haya. La iglesia va a poner galletas, otros van a traer pancitos, tráigalo. Y no se puede parar de la mesa sin antes orar por el que está a su lado. No se puede parar. Primera obra práctica. Segunda obra práctica: en este mes usted tiene que invitar a una persona, a una familia, a una pareja, usted considere, a un café, a almorzar, a cenar, a algo los va a invitar. En su casa, en la calle. Un café, no tiene que decir, ay no, qué pena, es que un almuerzo cuesta mucho. Y no, un café. Es más, pueden hacer negocio. Si usted me invita a mí, yo le aseguro que voy con los pan de bonos. Negocio. Que si vamos a almorzar, yo llevo el pollo. Ahora, no me vayan a invitar todos, ¿no? Porque entraría en quiebra, ¿no? Entraría en una iliquidez, ¿sí? Pero sí podemos hacer negocios. ¿Te parece si vamos a almorzar a mi casa y tú qué puedes poner, yo qué puedo poner, y compartimos? Por lo menos una vez, o voy a visitar o voy a invitar a alguien, ¿sí? Las visitas acordadas, llamadas telefónicas. Ahora, no, yo espero que no vaya a visitar al más amigo suyo, ¿no? Sergio, ¿y usted a quién visitó? No, yo visité a Sol María. Pues como que no funciona muy bien, ¿no? ¿Sí? No. Tampoco al que, pues si es alguien que nunca ha visto en su vida, pues con mucha dificultad va a tener la libertad para acercarse. Pero para eso vamos a iniciar a relacionarnos los domingos, al finalizar el culto, acá. Les vamos a echar llave para que no puedan volar. Lucho va a cerrar la puerta y vamos a botar la llave por 15 minutos. Después de 15 minutos encontramos la llave y les abrimos la puerta. No, mentira, no. Pues usted tiene que salir, saldrá. Pero vamos a tener 15 minutos, 20 minutos en el salón social para compartir a partir del próximo domingo. No lo vamos a iniciar hoy. Me hicieron bullying, entonces decliné. Pisotearon la gracia de Dios. Decliné de mi intención. Pero dentro de así estaremos entonces con la tarea. ¿Estamos de acuerdo? ¿Difícil de cumplir? Creo que no. No es difícil de cumplir. Está fácil y podemos darnos a la tarea. Vamos a orar entonces y invito para que incline su rostro delante del Señor. Gracias, Señor, por tu palabra y el desafío que representa para nosotros. Gracias por la iglesia y por lo que te costó la iglesia. La iglesia no es solamente el espacio para reunirnos los domingos, cantar, escuchar tu palabra y a lo mejor huir. No, Señor. La iglesia es el espacio, Señor, que tú nos has regalado, la familia que tú nos has regalado, para compartir, para acompañarnos, para exhortarnos, para rendir cuentas, para desafiarnos, para consolarnos, para rodearnos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por esta comunidad que nos has regalado. Seguramente es una comunidad con muchos faltantes. Es una iglesia con muchos faltantes, carente de muchas cosas, Señor. Pero tú estás trabajando en ella y estás formando en ella el carácter de Cristo, Señor, en cada uno de sus miembros, Señor. Y por eso el llamado que nos haces a soportarnos y a mantener la unidad del Espíritu en ese vínculo de la paz.
Gracias, Señor, por la iglesia. Y permítenos vivir esa gracia de la unidad, Señor, de la armonía, en medio de las tensiones, de las fricciones a las que no debemos temer, pero sí debemos tratar, Señor. Estamos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén.